Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con lo que quedamos la clase pasada, que era el diseño de secciones sujetas a flexión. En particular, habíamos hablado acerca del diseño preliminar y aquí pues, revisábamos básicamente dos cosas, ¿no? Eh, o sea, dos cosas, pero dos factores, ¿no? Pero en realidad es una sola cosa. Dos factores, ¿estos cuáles son? La relación que existe entre el momento por el peso propio del elemento y también puede estar añadido cualquier otro peso de carga muerta durante la transferencia. ¿Sí? O sea, puede estar ahí o alguna otra carga aparte de la carga de peso propio del elemento. Pero digamos en términos generales que vendría a ser la carga de peso propio. Entonces esa carga va a generar un momento mg, y nosotros debemos calcular aproximadamente la relación que existe entre este momento g por peso propio del elemento y el momento total, que ya vendría a ser el momento que se genera por las cargas de servicio. Y en particular, como les decía, revisamos dos valores. Uno, que esta razón o esta relación va a ser mayor que el 20-30%, valores grandes. Sí, que quiere decir eso, que el peso del elemento es bastante grande y que ocupa también gran parte del momento total ya con las cargas de servicio. ¿Sí? Entonces, si este porcentaje es alto, yo eh, ¿quién es el que controla el diseño? Este momento de, de cargas de peso propio. Si por el contrario, el peso del elemento con respecto al peso total por cargas de servicio, y especialmente hablando ya de momentos, es menor al 20%, entonces yo digo, quien está gobernando el diseño va a hacer las cargas propiamente de servicio. Sí, entonces el peso del elemento es bastante pequeño y en realidad no afectaría mucho en el momento del diseño. ¿Quién está gobernando ahí? Como les digo, las cargas de servicio. Entonces, tenemos estas dos situaciones para cuando tenemos los momentos grandes de peso propio, yo voy a asumir esto, ¿no? Que voy a tener un brazo de, de palanca que es igual a 0.65H, o sea, entro con esa asunción, ¿no? Asumo eso. Y por el contrario, si yo tengo que mi diseño está gobernado por las cargas de servicio, voy a disminuir este momento. ¿Por qué? En el primer caso, cuando yo tengo relaciones grandes, quiere decir que yo en este momento voy a entrar con las cargas totales para hacer mi prediseño. Y como son las cargas totales, pues yo espero que se desarrolle completamente este brazo de palanca entre la compresión y la tensión. O sea, ese sería mi brazo de palanca máximo, ¿sí? Porque están actuando todas las cargas, incluido la carga de peso propio, incluido la carga de servicio, están actuando sobre el elemento y yo prediseño con el momento total, ¿sí? Por el contrario, si mi diseño está gobernado únicamente por las cargas de servicio, todavía me falta, para llegar a la carga total, todavía me faltaría la carga del peso propio del elemento. Pero como solo estoy diseñando por cargas de servicio, este brazo de palanca tiene que disminuir, porque todavía, como les digo, me faltaría una porción que la tomaría el peso propio del elemento. Entonces, por ahí va la diferencia entre estos dos. Y específicamente, pues habíamos, primero para los momentos, para las relaciones grandes, pues yo tenía que una sección bastante efectiva para este diseño era el de una viga T.
Y para secciones, y sería lo que va más de acuerdo con una relación de momentos más pequeña. Si estamos también con la duda de cuál hipótesis debo tomar en un principio, que ya vemos que la diferencia aquí radica en la distancia entre la compresión y la tensión, pues deberíamos hacer un cálculo rápido de cuál sería el preesfuerzo efectivo aquí que gobierna, en el caso sería el mayor, ¿no? Y con ese trabajaríamos. Entonces aquí no sé si tienen alguna pregunta de esta etapa del diseño preliminar. Ojo que aquí en el prediseño hemos obtenido un área de hormigón aproximada, bastante aproximada, y un área de acero. El área de hormigón, pues lo podemos repartir. Simplemente no puede ser que con nuestras dimensiones iniciales, pues tal vez no lleguemos a cubrir el 100% del área, pero ya son cosas que en el diseño podemos ir puliendo un poco más. ¿Sí? Pero fíjense que el área de acero, tengo el valor, pero no sé la ubicación del centroide del área de acero. Entonces, en el prediseño, yo podría poner una excentricidad tentativa, ¿no? Por aquí, por acá abajo, pero en el diseño es cuando voy diciendo dónde yo necesito el acero. Entonces, veamos las consideraciones. Cuando ya entramos a la etapa inicial del diseño definitivo, ¿sí? Vamos a regirnos básicamente al diseño elástico, ¿sí? En el diseño elástico, pues nosotros asumimos una distribución de esfuerzos lineales y obviamente podemos tomar el diseño elástico porque aquí nosotros estamos trabajando para el estado límite de servicio o con esfuerzos admisibles, ¿sí? Si estaríamos apegados tal vez al estado límite de resistencia, entonces tendríamos que mayorar cargas y tendríamos que trabajar con esfuerzos de rotura, ya con comportamiento no lineal. Entonces no entraría mucho este concepto, pero se sigue respetando hasta el límite elástico lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, vamos a ver diferencias básicas entre lo que ya conocemos en hormigón armado y lo que ahora estamos estudiando, hormigón preesforzado, aunque ya habíamos discutido previamente algunas cosas puntuales. ¿Ya? ¿Qué pasa en hormigón armado? Tengo, por ejemplo, aquí en los gráficos tengo una viga simplemente apoyada que está sometida a unas cargas. ¿Ok? Cuando yo someto a mi elemento de hormigón armado a una carga igual a 0, yo en el refuerzo sigo teniendo una tensión y una compresión. ¿Ok? Y debido a que yo, de la manera en la cual yo diseño, esta distancia, que aquí dice JD, que es la distancia del brazo de palanca, pues está en una ubicación exacta. Es decir, tenemos el centro de presión en una ubicación determinada y la tensión, obviamente, va a estar en la zona del acero. ¿Okay? Si incremento la carga, ¿qué es lo que va a pasar? Este brazo de palanca se va a mantener constante, así yo aumente la carga, y quienes van a tener que hacer el cambio para equilibrar ese momento que se genera externamente, para que sea igual al momento interno por equilibrio, tiene que ser la compresión y la tensión, ¿no? Aumentan en igual proporción porque son iguales, ¿sí? Y si aumento aún más la carga, lo que va a pasar es que este brazo sigue manteniéndose invariable o casi invariable y únicamente las fuerzas son las que aumentarán en el caso del hormigón armado. Ahora, ¿qué pasa con el hormigón preesforzado? ¿Cuál es la principal diferencia? Es que tenemos
el mismo modelo matemático, la viga simplemente apoyada, sometida a cargas. Y sucede que cuando yo no tengo sometido al elemento a ninguna carga externa, aquí vemos cómo varía esto. Yo a la tensión la tengo igual en la zona del centro de gravedad de mi acero de preesfuerzo. Y aquí quien va a cambiar va a ser el brazo, porque cuando no tengo que hacer equilibrio, la compresión está a la misma altura de la tensión. Nosotros no cambiamos los valores de tensión y compresión en nuestra sección de hormigón preesforzado, porque recordemos que le estamos dando un nivel de preesfuerzo casi constante. Tenemos pérdidas, obviamente sí, pero no hay variaciones de las fuerzas internas, entre comillas. Esas variaciones únicamente, repito, se van a deber a las pérdidas. Pero digamos que en un mundo ideal que no hay pérdidas, estos valores deben mantenerse constantes, ¿sí? A lo largo del tiempo. Subo la carga y compresión y tensión constantes en el elemento, ¿sí? Pero ¿quién va a tener que cambiar para soportar el momento externo? Va a ser este brazo. Entonces, mientras voy cargando al elemento, para soportar el momento, para que haya equilibrio entre el momento externo y el momento interno, tiene que modificarse este brazo de palanca. Entonces yo subo la carga y ustedes ven que el brazo de palanca se hace mayor. ¿Sí? Este es un poco el concepto que ya veíamos en el diseño, en que yo les decía, por ejemplo, aquí eh, nosotros tenemos tal vez la aplicación únicamente del peso propio y aquí ya viene la carga externa y tiene que subir este brazo de palanca para soportar esa carga. Entonces, estas son las diferencias que nosotros tenemos en estos dos tipos de sistemas o de materiales. Bueno, los materiales son los mismos, ¿no? Pero sería de concepción y de sistema, ¿no? Entonces, aquí en la tabla resumen, en el hormigón armado, tenemos que la magnitud de la compresión y la tensión aumentan proporcionalmente. Sí, tienen que aumentar porque el brazo se mantiene constante. Lo que dice aquí, el brazo de palanca permanece invariable. Y en el hormigón preesforzado, la magnitud de la compresión y la tensión permanecen casi constantes. Decíamos casi constantes por las pérdidas. Y el brazo de palanca se alarga proporcionalmente. Este brazo de palanca, o sea, la compresión únicamente se va a estar moviendo aquí. ¿Por qué? Porque la tensión no tiene opción a moverse. Está donde está el acero. Entonces la compresión es la que va a ir variando dependiendo de la altura de este brazo de palanca. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entramos ya a la fase del diseño definitivo, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Básicamente, será el momento total, porque me va a ayudar a determinar los esfuerzos bajo la acción de cargas de trabajo y el momento por peso propio, porque me va a ayudar a determinar la localización del centro de gravedad del acero. ¿Sí? Entonces, aquí básicamente tenemos un problema muy simple que abordar para conocer este brazo de palanca, porque tenemos por equilibrio que la compresión es igual a la tensión y si los multiplico a los dos por el brazo de palanca A, me va a dar el momento. Entonces de aquí simplemente despejo, conozco el momento externo, que puede ser por las cargas del peso propio del elemento, por cargas totales o por cargas de servicio, dividido para una de las fuerzas. Y las fuerzas también ya las puedo conocer. ¿Por qué? Porque conozco el área de acero y conozco el límite hasta donde yo puedo esforzar al acero para darle el esfuerzo con el gato. Habíamos hablado de la tablita de los esfuerzos permisibles cuando hacemos el estiramiento de los cables. Listo. Entonces, para reforzar
lo que ya habíamos venido hablando. Em, Únicamente aquí hacemos el uso de la teoría elástica y vemos cómo es la distribución de los esfuerzos, cómo dónde se localiza C y cómo sería la forma de la distribución de esfuerzos dependiendo de dónde esté localizado el centro de compresiones. Sí. Entonces, tengo el primer caso, y tengo que, primero en mi sección, yo puedo definir los límites del núcleo central de la sección. No sé si recuerdan estos límites KT y KB. Esos dos límites de la sección, pues simplemente yo en el prediseño, si yo ya le di una forma a mi elemento, pues no me hace falta más nada, no me hacen falta calcular cargas, calcular esfuerzos extras, sino que yo simplemente con la geometría de mi sección puedo conocer cuál es el núcleo central de la sección y habíamos hablado específicamente que el núcleo central nos va a servir para saber si yo estoy teniendo una compresión o el centro de presiones está fuera de este núcleo, se van a producir tensiones en la sección. ¿Sí? Entonces veamos este caso. Tengo en todos los pasos, tengo la localización de la tensión en el mismo lugar que va a ser invariable porque ya les digo, aquí mismo va a estar puesto el acero. Entonces yo en ese corte ahí de la sección, ahí tengo la tensión y no hay más. ¿Sí? Y definido ya mi núcleo central, yo tengo que, eh, existen unas cargas tan pequeñas que se genera una, una, el centro de compresiones está más o menos ubicado ahí, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos el centro de compresión bajo el núcleo de la sección? Se generan tensiones en la parte superior. Pequeñas tensiones, aquí tengo compresión y aquí tengo tensión, se generan pequeñas tensiones que si estamos diseñando a nuestra sección para no admitir ningún tipo de tensión, o sea, tensión igual a cero, pues tendríamos aquí un valor que no es admisible y dependerá del criterio con el que estemos diseñando. Ahora, voy más allá, voy para abajo. En el caso B, tengo que se han aumentado un poco las cargas y ahora el centro de compresión está justamente en el límite inferior del núcleo de la sección. Entonces, yo aquí estoy justamente en el borde, ¿no? Tengo tensiones igual a cero y aquí compresiones en la fibra inferior. Sigo para acá abajo y ahora tengo un centro que el centro de compresión ya está dentro del núcleo, en cualquier parte del centro del núcleo, y yo voy a tener compresiones en todas las fibras de mi elemento. Si voy más allá de eso, voy a este punto, al D, y tengo que el centro de presiones está justamente ubicado en el centro del núcleo de la sección, y voy a tener una distribución uniforme de esfuerzos, que están todos a compresión. Cargo más al elemento, entonces yo aquí tengo que el centro de presiones está justamente en el límite superior. Entonces, estoy en otro caso borde, ya no estoy con compresiones en la parte inferior, estas tensiones cero, y aquí sí tengo un valor de compresión, ¿no? Estoy en el caso límite, si es que yo no voy a admitir tensiones en mi sección. Y si aumento la carga y mi brazo de palanca ya es mucho más grande, este es mi brazo de palanca, y me salgo del núcleo,
voy a tener tensiones en la fibra inferior. Tensión, y aquí tengo compresión. Sí, entonces, el núcleo de la sección me va a ir también dando la pauta de hasta dónde yo puedo tener mi brazo de palanca para que no se generen tensiones si es que estoy haciendo mi diseño así. Y también si es que estoy haciendo mi diseño admitiendo tensiones, puedo saber hasta dónde puedo alargar para que no se generen unas tensiones más allá de las admisibles. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Entonces, un pequeño resumen de la diapositiva que habíamos visto anteriormente y de las otras también, es que para el diseño nosotros vamos a tener que realizar algunos intentos. No siempre nos va a salir el diseño a la primera, porque nosotros debemos ir modificando tal vez a la sección en las diferentes etapas que tiene el diseño. De acuerdo a lo que vimos en el prediseño, el peso muerto sí influye en el diseño, tenemos que conocerlo. Y para yo conocer el peso muerto de una sección, pues yo tengo que entrar de ley con una sección. O sea, tengo que asumir una sección, calcular su peso y calcular el momento que se produce debido al peso del elemento. Entonces, al final, este va a ser un proceso iterativo, porque si yo estoy escogiendo una sección al inicio, sin saber mucho si me va a funcionar o no, pues yo sigo el proceso al siguiente paso con esa sección que asumí, y si no me pasa, pues le voy dando otras dimensiones. Si me pasa, sigo, y si al siguiente paso ya no cumple, tengo que volver a tomar y tengo que volver al inicio, ¿no? Es algo así. Entonces, aquí vamos a ver en el diseño elástico, vamos a hacerlo primero asumiendo que no tenemos tensión en las fibras de mi sección. ¿Ok? Entonces, como primer paso, además que, ojo, acotación, ¿no? Si lo vamos a hacer sin tensión, este es un criterio bastante conservador. Obviamente, si yo voy a admitir pequeñas tensiones en mi elemento, y serán tensiones que hagan que no se agriete la sección. Entonces, admito tensiones, las dimensiones del elemento van a ser menores. Pero si no admito tensión alguna, las dimensiones de los elementos van a ser mayores. ¿Sí? Ahora, vamos a separar el diseño elástico sin tensión cuando nosotros tenemos relaciones pequeñas de mg sobre mt, momento del peso propio de la viga sobre el momento total. ¿Sí? Entonces, en este punto, nosotros estamos aptos para calcular mg. Esto viene de asumir una sección que cumple el prediseño, ¿no? Primero. ¿Cómo entramos al prediseño? O sea, tenemos que de ley asumir una sección. Yo no entro al prediseño sin asumir primero una sección. Sí, más o menos ya les indiqué pues los valores de la altura, tal vez de la altura tomo un porcentaje, un 40, un 50% para la base, tomo mi sección inicial y digo, bueno, voy a calcular el peso de esta sección, calculo el momento por la sección y ahí recién puedo calcular esta relación mg sobre mt. ¿Sí? Una vez que ya he calculado eso y satisface el prediseño, pues ya puedo calcular estos dos parámetros de aquí
que me van a limitar el núcleo central, ¿no? Y obviamente yo sé del prediseño que hice en un principio, de hecho este primero debería ir acá, sé el área que tengo de hormigón. ¿Ok? Entonces todos estos son los datos conocidos, ¿sí? Entonces, estas relaciones pequeñas de mg sobre mt están gobernadas por ml, o sea, las cargas de servicio en el prediseño. ¿Sí? Entonces, aquí voy a poner como no existe tensión, estoy asumiendo primero eso, yo voy a colocar el centro de gravedad del acero fuera del núcleo. Ojo que digo del acero, no del centro de compresiones, fuera del núcleo, para tener un brazo de palanca que satisfaga. ¿Sí? Entonces, como primero entraría aquí y vamos a la sección que tenemos aquí dibujada. Tengo una viga T, por ejemplo. Entonces, yo conozco de esta viga T su centro de gravedad, el centro de gravedad CEGC, centro de gravedad de la sección de hormigón, y pongamos en un lugar arbitrario el centro de gravedad del acero. Entonces, la distancia que hay entre estos dos puntos la conocemos como la excentricidad, ¿verdad? Después, como yo conozco la geometría de la sección, voy a poder determinar los valores de KT y KB, que son los que definen el núcleo de la sección. Listo. Entonces, si yo tengo ubicado mi centro de gravedad del acero, es aquí precisamente donde estará la fuerza de tensión, o que también la podemos llamar FO, que es el preesfuerzo inicial, ¿no? Es la fuerza con que se ha estirado el cable con el gato, ¿no? Preesfuerzo inicial o tensión inicial, ¿ok? Entonces, como yo estoy asumiendo que no existe tensión, obligatoriamente lo que va a pasar cuando yo esté en la etapa de transferencia, es decir, cuando se aplica la carga del peso propio del elemento, cuando se activa esto, yo obligatoriamente tendré que tener mi centro de compresiones por lo menos en el límite inferior del núcleo de la sección. Y así yo tengo tensiones en la fibra superior igual a cero. ¿Ok? Esto en la etapa de la transferencia, cuando está activado el mg, no, el peso propio. Después aplico las cargas de servicio y obviamente como tiene que soportar un, un momento mayor, porque recordemos, estamos en relaciones pequeñas de mg sobre mt, quiere decir que el peso del elemento no es significativo en el diseño, sino que estamos gobernando o está gobernando aquí las cargas de servicio. ¿Sí? Entonces, tengo que agrandar este brazo de palanca. Entonces, mi fuerza de tensión, ahora F, y ahora F será el preesfuerzo efectivo o tensión efectiva, y es efectiva porque aquí ya decimos que han ocurrido ciertas pérdidas, ¿verdad? Hasta el proceso ya en que transfiero y después coloco las cargas, hasta ese momento, pues digamos que se asume en general
porque ya las pérdidas han ocurrido, pese a que sabemos nosotros que ciertas pérdidas duran casi toda la vida del elemento, ¿sí? Entonces, cuando ya estoy activando la carga de trabajo o la carga de servicio, se agranda este brazo de palanca y hasta dónde se puede agrandar o hasta dónde se puede mover el centro de presiones. Únicamente se puede mover hasta el límite superior del núcleo de la sección, porque así yo no estoy admitiendo tensiones. Si le pongo más arriba a la compresión, pues tendré ahí ya tensiones en la parte inferior. ¿Sí? Es un concepto bastante básico, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿cómo nosotros vamos a determinar dónde estará ubicado adecuadamente el centro de gravedad del acero? Es de la siguiente manera, ¿no? Entonces tenemos la distancia E, que es la excentricidad, y si yo le resto este valor de K sub B, me dará aquí, será esta distancia. ¿Y qué es esta distancia? Es el brazo de palanca entre la compresión y la tensión. En un inicio, cuando estamos en la etapa de la transferencia, cuando yo aquí simplemente he activado MG. Entonces, E menos K sub B va a ser igual a MG, porque aquí solamente hemos activado MG, como les decía, dividido para FO. ¿Por qué? Porque estoy haciendo momentos nada más, ¿sí? Entonces, aquí tal vez el paso previo sería el momento G, que sería igual. Sería, si me pongo en C para hacer momentos, sería esta fuerza por el brazo de palanca, ¿no? Sería el momento de equilibrio, ¿sí? Entonces, de aquí despejo y tengo que E menos KB es igual a mg sobre FO. Entonces, ¿qué es importante aquí? Pues yo esto lo conozco de la sección. mg, decimos que ya lo tenemos que conocer. Y FO lo tengo que conocer en un principio de mi prediseño, ¿sí? Lo tengo que conocer porque, ya dijimos, por medio de la tablita, pues el fabricante me dará el esfuerzo último al que puede ser sometido el cable de acero o el alambre de acero. Y yo le aplico ciertos factores para que no entre en el rango inelástico del acero, ¿sí? Entonces, yo puedo saber con el área de acero que ya también he determinado en el prediseño, yo puedo saber el valor de esta tensión inicial, de este preesfuerzo inicial, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda aquí para conocer? Es E. Y E, pues va a ser la localización, me va a dar la localización del centro de gravedad de mi acero. Entonces, así resuelvo esta primera parte de dónde ubico al acero. Ok, ahora, ¿cómo calculo el área de hormigón? En el prediseño tuvimos un área de hormigón, pero tengo que comprobarla ya en el diseño para ver si está pegada primero a los esfuerzos admisibles que tiene el hormigón y también para ver si se ajusta a los demás parámetros que he ido calculando hasta el momento. Entonces, yo tengo, por ejemplo, en la etapa de transferencia, donde únicamente está activado el peso propio del elemento, tengo la primera distribución triangular con esfuerzo superior igual a 0. Entonces, yo justamente en el eje neutro, aquí, ¿cuál va a ser el valor de este esfuerzo? Pues simplemente será el preesfuerzo inicial dividido para el área de acero, ¿sí? Y pues como tengo una distribución triangular, el esfuerzo es lineal porque lo estamos haciendo con teoría elástica, pues
simplemente con relaciones de triángulos, yo puedo conocer cuál es el esfuerzo, en la fibra inferior, ¿no? Que está aquí abajo. Sí. Entonces, pues simplemente para la primera condición, voy a ponerle B. Cuando está activado MG, y recordemos que MG en este caso sería pequeño, ¿qué tengo? Primero, que en la fibra superior yo tengo un esfuerzo igual a 0. Y tengo en la fibra inferior, por relación de triángulos puedo hacerlo aquí, ¿no? Así lo hago acá arriba. Entonces, F sub 0 sobre el área de hormigón es a esta distancia, es a CT, y CT aquí es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra superior. CB es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra inferior, ¿no? Entonces, tengo el valor del esfuerzo FO sobre AC es ACT como lo que yo quiero encontrar, o sea, el esfuerzo en la fibra inferior, es ACT más CB, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo con esto fácilmente podría encontrar que el esfuerzo en la fibra inferior va a ser igual al esfuerzo inicial. Y esto, por cierto, CT más CB es H, ¿no? Es la altura total del elemento. ¿Sí? Entonces me queda que este valor que estoy buscando, X, va a ser FO sobre AC, paso al numerador H y se queda en el denominador CT, ¿no? ¿Sí? Y de aquí puedo despejar el área de hormigón. Entonces será FO por H sobre el esfuerzo inferior, que ese será el admisible, por CT. Y es la primera comprobación que deberíamos hacer. Después, en el gráfico C, tengo ya la aplicación de las cargas de servicio y estas son las que gobiernan, ¿no? El diseño. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué condición tengo? Aquí ya se cambia la cosa un poco. Y tenemos que el esfuerzo inferior, cuando ya aplico estas cargas, el esfuerzo inferior en la fibra inferior es 0. Y de igual manera que hice con la relación de triángulos de aquí, ahora lo podré hacer para la condición de cargas de servicio. Únicamente, ¿qué es lo que va a cambiar aquí? Ya no va a ser el preesfuerzo efectivo, perdón, no va a ser el preesfuerzo inicial, sino va a ser el preesfuerzo efectivo. Una vez que ya han ocurrido las pérdidas, se asume que se han ocurrido todas las pérdidas en la sección. Entonces tengo F sobre AC, este triángulo que tengo aquí es ACB, ya no es CT aquí, es ACB, como el valor que estoy buscando, que le voy a dejar con X, es a toda la altura. Entonces CT más CB, que es igual a H. Entonces simplemente aquí en la fibra superior tendría que es igual a F sobre AC por H
sobre CB. Y de aquí yo puedo despejar el área de hormigón, que sería igual a F por H sobre el esfuerzo en la fibra superior por CB, ¿no? ¿Sí? Aquí vamos a poner la nomenclatura para no olvidarnos. FO esfuerzo inicial esfuerzo efectivo y los dos estarán en unidades de kilogramos fuerza, ¿no? Pero yo siempre pongo nada más así como kilogramos. ¿Qué más aquí? CT, que es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra superior. CB, que sería la distancia desde el eje neutro hasta la fibra inferior. Y bueno, ya habíamos definido KT y KB anteriormente. No hay ningún otro término que esté medio confuso, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué pasaría si el centro de gravedad del acero lo ponemos más arriba o está ubicado más arriba? Vamos a ver que el centro de compresión, como la distancia, el brazo que es E menos KB, el brazo, estamos en el primer caso. ¿Ya? ¿Qué pasa si el centro de gravedad, o sea, F sub 0, está ubicado más arriba? Se va a mover también C. Se tiene que mover C con la misma distancia E menos KB. Se tiene que mover. Entonces, ¿qué quiere decir? Si es que C está ya no en el límite del núcleo de la sección, sino que está un poco más arriba, está dentro ya del núcleo de la sección, ya no vamos a tener que la fibra superior, en la fibra superior tenemos esfuerzo igual a cero, sino que vamos a tener un esfuerzo de compresión, pero estamos dentro de, o sea, tenemos compresión y no tenemos tensión. ¿Qué pasa si, si el centro de gravedad del acero está más abajo? También el centro de compresión se baja con la misma distancia, E menos KB, y cae fuera de la sección, del núcleo de la sección. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí sí voy a tener tensiones. ¿Sí? Y en este caso, también, en este caso, cuando el centro de gravedad del acero está correctamente ubicado, vamos a decir que ya en condiciones de carga, E más KT, que es lo máximo que se puede alargar, es decir, esta distancia de aquí, que es E, ¿no es cierto? Ya con servicio, con cargas de servicio. Y esa distancia es KT, entonces ese brazo es el máximo que yo puedo tener en mi sección bajo cargas totales para resistir toda la carga y me va a dar esto, ¿no? La fuerza
efectivo o el preesfuerzo efectivo, que va a ser igual al momento total dividido para E más KT. ¿Sí? Ahora, organicemos todas las ideas que vimos aquí porque fue bastante conocimiento en uno solo. Organicemos cuáles son los pasos que tendríamos que seguir, ¿no? Entonces, aquí básicamente tenemos 4 pasos sencillos que tenemos que cumplir y serán los siguientes. Primero, debemos obtener el centro de gravedad del acero del diseño preliminar. Sí, con eso mismo. ¿Ok? ¿Cómo determino dónde está el centro de gravedad del acero? Simplemente hago esto, lo primero que hicimos, ¿no? Sí. Entonces, por eso decíamos que la carga del peso propio del elemento me va a dar la ubicación del centro de gravedad del acero. ¿Dónde tengo que yo ubicar? Esto obviamente es en la etapa de transferencia. ¿Sí? Entonces, una vez que ya he determinado esto, yo con este excentricidad y conozco dónde está el acero. Una vez que he hecho esto, tengo que calcular el preesfuerzo efectivo y el preesfuerzo inicial. ¿Sí? Preesfuerzo efectivo es después de aplicar las cargas de servicio, o sea, ya están actuando aquí las cargas totales, y el preesfuerzo inicial es inmediatamente después de la transferencia o en ese punto de la transferencia, ¿sí? Cuando todavía no tendríamos las pérdidas. Entonces, preesfuerzo efectivo F, si quieren para que no se confundan FE, bueno, dejémosle F porque ya en la diapositiva pasada le dejamos con F, pero F para preesfuerzo efectivo. Entonces aquí tendríamos que hacer, como en el preesfuerzo efectivo ya están actuando todas las cargas, momento total dividido para E más KT, ¿no? Es lo que veíamos aquí atrás. Sí, es lo último que vimos. El brazo de palanca, lo máximo, la máxima, el máximo valor que puede alcanzar es la excentricidad más KT para que no se generen tensiones. ¿Sí? Y también tengo que verificar o recalcular el preesfuerzo inicial que va a estar, vamos a ponerle, va a ser una función del preesfuerzo efectivo, porque recordemos que el preesfuerzo efectivo es un porcentaje de pérdidas que tuvo el preesfuerzo inicial. ¿Sí? Esto voy a decir de pérdidas. Ok. Y de ahí calculo el área requerida. Entonces voy a tener que, que ver quién está aquí dominando el área de acero. Puede ser el área de acero, vamos a poner área de acero 1, que va a ser igual a FO por H sobre el esfuerzo admisible a compresión de la fibra inferior por CT. O puede ser el área de hormigón 2, que sería el preesfuerzo efectivo por H por el esfuerzo admisible en la fibra superior por CT. Ahí se ve.
Sí, es precisamente lo que habíamos visto en estos dos recuadros en rojo, que el primer cuadro será para las cargas de transferencia, o sea, el peso propio, y el segundo recuadro será el área de acero, el área, perdón, de hormigón que yo necesito para aplicar el momento total, ¿sí? Entonces, obviamente, yo no puedo diseñar una sección con dos áreas. Me quedaré con la que me dé el área mayor, ¿no? Entonces, de aquí, de este, escojo el máximo. ¿Sí? Y por último, me toca chequear la sección preliminar que he designado para ver si satisface los requerimientos tanto de preesfuerzo y de área de hormigón. O sea, con las medidas que tengo, veo si satisface ahora sí el área que yo necesito y si satisface el preesfuerzo que que me da en el diseño, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, eh, básicamente, aquí podrían pasar dos situaciones, que sí satisface y satisface óptimamente o que no satisface. Cuando nosotros tenemos esfuerzos superiores a los permisibles, entonces yo tendría que primero incrementar el área de hormigón, puede ser una solución. Y la otra solución podría ser disminuir si no cumple. Puedo aumentar, no, perdón, área de acero, estoy diciendo área de acero, no sé, AC, ¿no? Aumentar el área de hormigón. O el otro caso podría ser disminuir la relación H sobre CB o la relación H sobre CT, dependiendo de lo que yo necesite. ¿Cómo podría yo disminuir estas relaciones? Si mantengo constante la altura de mi prediseño, la mantengo constante, me queda trabajar con CB y con CT, ¿sí? CB ya dijimos que era la distancia desde el eje neutro hasta la fibra inferior. Y CT de la distancia desde el eje neutro hasta la fibra superior. Entonces, si yo tengo que disminuir esta relación, entonces tengo que bajar CB. ¿Y cómo bajo CB? Es decir, tengo que disminuir, a ver si lo hacemos, este ya está muy colmado. Tenemos esto. Y, por ejemplo, tendría mi eje neutro como por aquí, ¿no? Entonces, esto es CT y esto es CB. Ya. Ahora, si no satisface, si por ejemplo, excede el esfuerzo de la fibra superior, este está mandando por la fibra superior y la fibra inferior. Esto en teoría no tiene que pasar porque nosotros aquí en estos valores ingresamos los admisibles. ¿Sí? Pero al hacer el cálculo de la sección puede pasar que yo exceda los límites de los esfuerzos. Entonces, si yo tengo que bajar el valor de CB, disminuir el valor de CB, tiene que bajar esta línea, ¿no?
¿Y cómo hago que baje esa línea? Tengo que ingresar un área, ¿no? Entonces tendré que tal vez ingresar, tal vez no un patín tan largo como el superior, pero tendré que agregar una zona de patín aquí. Sí, además de esta parte, no, obviamente. Si tengo que disminuir CT, entonces tengo que pasar mi eje neutro acá. Tengo que concentrar las masas en la parte superior. Entonces, ¿qué haré? Tal vez agrando esto por acá. Dependiendo del requerimiento. ¿Sí? Si hacemos pequeños cambios en las dimensiones iniciales del predimensionamiento, el núcleo va a permanecer más o menos aproximadamente en la misma posición y no habría que hacer un recálculo completo. Pero ahora, pues bueno, podemos automatizar este proceso con una hoja de cálculo. No sería difícil si es que yo muevo alguna dimensión, que se vuelva a calcular todo, ¿no? Y si se hacen cambios con dimensiones grandes, obviamente eso sí, sin dudarlo, tengo que recalcular. Listo. Entonces tenemos esta sección, no sé si la recuerdan, de la clase pasada, es la sección que hicimos en el prediseño, más o menos ahí nos daba el área y me dice que con esta sección preliminar vamos a determinar el diseño final. Es decir, primero determinar dónde va el centroide del acero y después también verificar tanto esfuerzos o niveles de preesfuerzo y el área de hormigón. ¿Sí? Entonces, aquí me dice, estos son los datos, ¿no? El esfuerzo en la fibra inferior es 127 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es decir, que yo aquí estoy estableciendo un valor admisible de esfuerzo, ¿no? A compresión. Entonces, 127 kilogramos sobre centímetro cuadrado a compresión. Ya dijimos que no vamos a admitir tensiones. Esfuerzo después de la transferencia, en términos de kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué será este? Es el preesfuerzo efectivo de 10.547. A ver, esfuerzo, no, este es el inicial, ¿no? No le pongamos después, sino en la transferencia, ¿ya? En la transferencia de 10.547, entonces este vendría a ser el inicial. Momento total, todo, es decir, con momento tanto del peso propio, de las cargas de servicio, 44.800 kilogramos por metro. Momento únicamente por el peso de la viga, o puede existir también un peso adicional, como les digo, que actúa justamente en el momento de la transferencia, sin que este sea momento por servicio. Pero me da un momento de 5.600 kilogramos por metro, para así un preesfuerzo efectivo del acero de 8.880 kilogramos sobre centímetro cuadrado y un esfuerzo en la fibra superior, este es el admisible, de 112.5 kilogramos por centímetro al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a anotar primero los datos. En los datos tendré, me dice esfuerzo en la fibra inferior de 127 kilogramos por centímetro cuadrado. El preesfuerzo en la transferencia, es decir, y aquí me está dando no en términos netamente de fuerza, porque, pues bueno, el preesfuerzo puede ser en términos de esfuerzo o el preesfuerzo puede ser en términos de fuerza. Me está dando en términos de esfuerzo, ¿ya? Entonces, el preesfuerzo en la transferencia es de, entonces sería el inicial, entonces un F sub 0
de 10.547 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Momento total, 44.800 kilogramos por metro. El momento de la viga, o sea, mg, es 5.600. Esfuerzo efectivo del acero es, solo vamos a poner F. El efectivo es de 8.880 kilogramos por centímetro cuadrado. Esfuerzo en la fibra superior. Ahora aquí pongámosle F superior para que no estén separados. Es de 112.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, estos son los datos que me acompañan para el ejercicio. Además de que yo ya tengo predefinida la sección. ¿Sí? De aquí me sale un dato adicional del prediseño, que sería F, ¿no? ¿Cuál era el valor de F en el prediseño de este ejercicio? Te voy a poner un asterisco. ¿Cuál sería ese valor? ¿Cuánto salió? Lo calculamos nosotros. Por favor, si me ayudan. Y si escogimos el mayor de los F, era 74.916.38. Ya se me dañó esto. De este, ¿no? De esta, Sí, era el 8. A ver, yo estoy viendo aquí el 85.217. Esfuerzo. Sí, no, el ochenta y cinco mil doscientos diecisiete sí, punto sí, cuatro. que del otro le estaba diciendo. Bueno, entonces 85.217.4 kilogramos. Me salió en el prediseño. ¿Sí? Este es el esfuerzo efectivo en términos de fuerza. Sí, así la tensión. Entonces, aquí, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer antes de entrar a los pasos numerados? Digamos, al paso 0. Paso 0 pongamos aquí porque no lo numeramos a este. Entonces, sería determinar, si se acuerdan, acá teníamos los que están con vistos, ¿no? Tenemos MG, y a eso, digamos, hacemos un análisis de cargas y determino que ese va a ser el momento actuando sobre el elemento. No, el MG es el de la viga, o sea, obtengo la sección y puedo obtener el peso propio del elemento, MG. Tengo que determinar KT, KB y AC, ¿sí? Entonces, primer paso, voy a determinar AC. Ustedes ya me dieron este valor, creo, ¿no?
38 por 10 por 2 más 72 por 10, ¿no? Entonces está en centímetros al cuadrado. $1480. 480 centímetros cuadrados. Ya, entonces, AC ya tengo. Me faltan KT y KB, ¿no? Ay, KT y KB van a ser en este caso iguales, porque yo tengo una viga que está simétrica, ¿no? Entonces yo tendré el eje neutro, si despreciamos la sección transformada, y bla, 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 tenemos que primero, este es CB y este es CT, ¿verdad? Y tendré valor de, como CT y CB son iguales, KT y KB también van a ser iguales. Entonces, en este caso, por tener simetría, pues no amerita calcular dos valores de KT y KB, si van a ser el mismo. Ahora, ¿qué necesito para calcular estos límites del núcleo de la sección? Recordemos que el núcleo de la sección o los límites van a ser igual al radio de giro al cuadrado sobre CB en el caso de que yo esté calculando KT, ¿no? O el cuadrado sobre CT si yo estoy calculando KB. ¿Sí? Pero en este caso, como los denominadores son iguales, pues me va a dar igual. Y el radio de giro es igual en la sección. Eso sí es igual, ¿no? Entonces el radio de giro al cuadrado es igual a la inercia de la sección sobre el área de hormigón o el área bruta puede ser, ¿no? Y lo divido para uno de los dos, o sea, CB o CT, en este caso. Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? La inercia. Entonces, ¿cuánto sería aquí la inercia? ¿38 por 10 al cubo sobre 12? ¿Saben qué le voy a hacer con resta mejor? 38 por 92 al cubo sobre 12, es decir, estoy calculando la inercia como que fuera una sección rectangular y le resto estos lados de aquí, ¿no? Este de aquí y este de aquí que se van a estar concentrados en uno solo, o sea, no necesito hacer mucho aquí. Menos, que sería la resta, ¿no? 38 menos 10 son 28 la base. Y la altura serían 92 menos 20, 72 al cubo sobre 12. ¿Sí? Estoy calculando un rectángulo y le resto las partes que no me convienen. Como son simétricas las áreas que le estoy restando, pues las puedo condensar en una sola.
¿Cuánto es esto? Sería 1.594.933.33. 1.594.000. 933.33. Bueno, creo que está de más los decimales, pero bueno, punto 3 centímetros a la cuarta. Ya, listo. Entonces, ya tengo todos los datos. Calculo, por ejemplo, si calculo KT, sería la inercia, 1.594.933.3 dividido, centímetros a la cuarta, dividido para AC, 1.480 centímetros cuadrados, dividido para, si calculo KT, sería con CB, y CB va a ser igual a CT, pero CB en este caso sería 92 dividido para 2, ¿no? Más rápido, y no les escribo 46 centímetros. A ver, Patricia me dice 23.4 centímetros. Sí, es KT. Entonces, eso quiere decir que estamos desde la mitad. Subo yo KT, aquí me dice 23.4 y este también será 23.4. ¿Sí? Y ese es mi núcleo de la sección. Aquí. ¿Ok? Listo. Entonces ahora sí estamos listos para entrar al primer paso, ¿sí? Que es determinar el centro de gravedad del acero. Entonces, ay, le voy a copiar lo que ya hicimos. Ok, listo. Oh, no. Ya, toca borrar de uno en uno. Y si no hay Sí. como incrementar una diapositiva y seguir escribiendo. Sí, sino que no quiero borrar el gráfico.
Ay, ay, ay. No quiero borrar los datos tampoco. Entonces, listo. A ver, antes de hacer otra cosa, le copio otra vez esta misma, que está borrado. Y por si acaso también otra. Ya, ahí sí. Listo. Entonces, aunque de todos modos voy a seguir rayando en la sección, pero bueno. Vamos al paso 1, ¿no? Así. Vamos al paso 1, que era determinar dónde está el centro de gravedad del acero. Entonces aquí, pues, ¿qué es lo que necesitamos? Esta expresión, ¿no? El brazo de palanca, que es E menos KB igual al momento de la viga dividido para F sub 0. Tenemos F sub 0 en términos de fuerza, no lo tenemos. Entonces, aquí tenemos los niveles de esfuerzos efectivos iniciales y lo que podríamos hacer es determinar este valor sabiendo el porcentaje de pérdidas, ¿sí? Entonces, como este es el inicial, pues sería con la recuperación del preesfuerzo efectivo, ¿no? Entonces, este es el preesfuerzo efectivo F, el que me dio en el prediseño. Y tengo estos valores de el preesfuerzo en términos de esfuerzo inicial y tengo el efectivo también. Entonces, como la fuerza tensora inicial es mayor que la fuerza tensora efectiva, entonces yo tendría que poner los 10.547 kilogramos sobre centímetro cuadrado dividido para los 8.880 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aquí yo voy a tener un porcentaje si hago al revés, ¿no? Si hago, por ejemplo, 8.880 dividido para 10.547, me da 0.84. Si esto resto de 1, estoy asumiendo unas pérdidas de casi 16%, ¿no? Son valores que más o menos nos salían, recuerden, en los ejercicios. Entonces, este valor sería la inversa porque quiero encontrar el valor inicial, no el que perdí, porque el que perdí ya lo tengo. Entonces, por esto sí, por 85.217.4 kilogramos. ¿Sí? ¿Cuánto sería esto? Me dice, Sí, Jessy sale eso lo que mandó la compañera. ya, a ver, si me dictan por favor, porque no lo puedo ver. 101.214.85. Gracias.
Entonces esto es en kilogramos. Entonces ahora sí tengo ya todos los datos para encontrar menos KB, ¿no? Entonces mg, 5.600 kilogramos por metro dividido para 101.214.85 kilogramos. ¿Cuánto es esto? En centímetros me pueden dar ya. Aquí sería de multiplicarle nada más por 100 para que me den centímetros. 5.53. 5.53 centímetros. Entonces, 5.53 centímetros es el brazo de palanca, ¿no? Ahora, si yo quiero encontrar exactamente el valor, sería 5.53 centímetros más KB, y KB es 23.4 centímetros. Entonces sale 28.93, ¿no? 28.93 centímetros. ¿Sí? Entonces yo ya aquí podría ubicar tranquilamente dónde está el área, el centro de gravedad. Entonces me desplazo desde el eje neutro hacia abajo 28.93. ¿Cuál es esta distancia? Antes de hacer esto. Tengo... ay, no. De aquí a acá, a ver, tengo 72, sería 72 dividido para 2, tengo 36 centímetros aquí. Entonces todavía no se sale del alma, no se sale el centro de gravedad. Entonces estamos por aquí. 28 por aquí, ¿no? 28, le voy a poner para que no se amontone tanto, más o menos 29. ¿Sí? Listo. No, mejor les pongo porque después me preguntan a qué de dónde salió ese 29. 28.93. Ok. Listo. Ya sabemos dónde nos encontramos. Vamos al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Calcular el preesfuerzo efectivo. Ya, calcular el esfuerzo efectivo. Entonces, vamos a calcular F. Ahora, el esfuerzo efectivo ya tiene que ver con la aplicación de la carga total. Entonces, tengo igual MT sobre E. Y aquí si viene el brazo mayor, ¿no es cierto? E más KT. Entonces, aquí el momento total es 44.800 kilogramos por metro, que tendríamos que multiplicar por 100 para que esté en centímetros, dividido para E más KT, que sería lo mismo, ¿no? Lo mismo, serían los mismos 28 porque KT es igual a KB. 28.93.
Pero aquí no quiero que se confundan con este 28. Recuerden que es con KT de acá, ¿no? De todos modos, sería 5.53 más KT, que es 23.4. Y esto está en centímetros. Entonces, ¿cuánto sería F? Me dicen 85.516. 85.516.64 kilogramos. Y este es el efectivo, ¿no? Inge, a mí me sale 154.856. Para ahí verifiquen. Verifíquenla, por favor. Y de ahí tendría que recalcular el preesfuerzo inicial. ¿Sí? En este caso, el preesfuerzo inicial sería lo mismo, ¿no? 10.547 kilogramos sobre centímetro cuadrado, dividido para los 8.000 del efectivo, 8.880 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pero esta vez por el nuevo preesfuerzo efectivo, que sería 85. A ver, si me dicen, es del corregido, 100 algo, ¿no? A ver, 154.000. Este es el valor del efectivo, Sí, 154.856. 154.856, daba Inge, punto 55. Ya, gracias. Entonces, este con el 154.856.55, que vamos refinando el cálculo, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el esfuerzo efectivo? Perdón, el inicial. Ustedes calculen, en este paso de aquí, en el paso 1, estamos en esta condición, ¿no? En que yo tengo aquí la tensión, o sea, tengo aquí a F sub 0, y aquí justamente en el límite tengo el valor de la compresión, el centro de presiones, ¿no? Y entonces por eso aquí estoy trabajando únicamente con MG. En el segundo paso, ya estoy con las cargas de servicio. O sea, aquí por eso ya estoy trabajando con las cargas totales. Sigo teniendo aquí F. Acá sí le puse feo. F. Y acá tendría en el límite del núcleo la compresión. Ya, ahora sí.
¿Cuál es el valor del esfuerzo inicial? $183,927.03. Kilogramos, gracias. Este es el inicial. Sí. Listo. Entonces, ya con esto podemos entrar al paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Inge, una pregunta. Ujú. En el paso 1, perdón, también calculamos el preesfuerzo inicial, si es que no estoy mal. ¿Por qué aquí volvemos a calcular? No, como que no entiendo muy bien. Le estamos haciendo un reajuste porque el presupuesto inicial lo estamos calculando en base ¿dónde está? A este valor que obtuvimos, pero en el prediseño. Sí, entonces lo vamos ajustando con los esfuerzos que yo he puesto como diseñador, ¿no? Este es permisible, después de pérdidas, he asumido un porcentaje de pérdidas, tengo estos. Entonces, de acuerdo a eso, voy sacando los valores reales. Ya, entonces en el primer caso solo sirve para determinar el centro de gravedad. Y el que hicimos ahorita, si es del real, como quien dice. Sí. Ya, gracias, Inge. Paso 3. ¿Cuál sería el paso 3? Calcular el área requerida, ¿no? Primero en la transferencia y después cuando ya aplicamos todas las cargas. Entonces, en la transferencia, tengo AC1, creo que le pusimos AC1 o AC2. Sí, en la transferencia AC1, entonces tengo F sub 0 por H dividido para F inferior por CT. Ok. Entonces, ahora sí, este F sub 0 es del cálculo anterior. Son 183.927. 203 por H, porque este tema se ve H, que sería 92 centímetros, dividido para el esfuerzo inferior admisible 127 por CT, que sería 92 dividido para 2, 46. ¿Cuánto sale a C1? $2,896.48. 1896.48 centímetros al cuadrado. Y AC2 sería F por H dividido para F superior por CB. Entonces F, y teníamos 154.856 punto algo que no me acuerdo por 92 dividido para F superior 112.5
por CB, que va a ser 46. Ahora este F era 0.55. Dos mil setecientos cincuenta y tres. 1753 centímetros cuadrados. ¿Cuál era el área inicial? Hijo, verifiquen por favor que estén bien los cálculos. Está muy por encima del área del prediseño. 1480 teníamos en la sección, me parece que no debería de diferir tanto, ¿no? Bueno, en principio tendría que yo elegir el área mayor entre los dos. Por favor, revisen. Y si no, pues nos toca cambiar todas las medidas. ¿Cuánto era? 23.4, 28.93. $28.93. Teníamos un área, y la voy a anotar aquí, AC del rediseño. Mil cuatrocientos ochenta centímetros cuadrados. ¿Saben que la fuerza le veo que la fuerza en el prediseño es 85.217, pero ya en haciendo el ajuste sale 154.000? Ese está casi el doble. Algo pasó por ahí. Por favor, verifique. A ver, esto está bien, me parece. Esto son 6.547 dividido por 8.880. 1.18 por 85.217.4. 101.200, eso sí está bien. Ahora, 5.600 por 100 dividido para este valor. 5.53. Está bien. Aquí nos equivocamos. Y no sé, no se dieron cuenta, ni yo tampoco me di cuenta. ¿Cuánto es E más KT? Miren este errorzazo de aquí. Por favor, no se limiten solo a copiar los ejercicios, sino que vean también lo que vamos poniendo, que me puedo equivocar casi desde el principio. E es 28.93. Es esta misma distancia, este es D, ¿no? Más KT, o sea, es el brazo desde, ustedes ven, aquí dibujé F y C, es todo ese brazo. Entonces, aquí ya cambia la cosa. Por favor, si me ayudan calculando rápidamente todo para terminar ya el ejercicio antes de irnos.
por 100. Esa fuerza daría 85.610.55. Ya. Me parece que Patricia sí me dijo este valor, pero eso nos pasa por no confiar en lo que estamos haciendo. 85.516.60. Perdón, 610 Inge. 610. 85.610.55. Ya. Entonces aquí sería, también aquí está mal. 85.610.55. ¿Cuánto debe ser? Recomendación personal, por favor, agilicen un poco la mano, están muy lentos incluso en hacer estos cálculos. A ver, F0 es este, ¿no? 101.681.81 por 92 dividido para 127 por 46. Me queda aquí, obviamente, 1601.3. Y acá abajo, F era 85.610. $85.610.55 por 92, 112.5 por 46. 1521.97. Ya, entonces ahí sí, o sea, ya me parecía raro que salía totalmente otra sección. Entonces, vemos que sí nos falta de nuestro prediseño, nos falta completar el área, ¿no? Miren lo que tenemos con respecto a lo que necesitamos. Entonces, deber para la próxima clase, por favor cambien las medidas, sobre todo en la zona de patines, si los ensanchan un poquito. Encuentren esa medida de ensanchamiento, ¿no? De esto, me refiero a esto, para que cumpla todo, ¿no? Vuelvan a recalcular. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Tenemos que llegar al área de 1480, ¿no, Inge? No, no, no. Lo que necesitamos es 1601 con las características que tenemos. Pero si ya ensanchan, ya se vuelve un proceso iterativo. Entonces, otra vez tienen que calcular el área de acero perdón, el área de hormigón que necesitan. Otra vez van a calcular porque ¿qué va a cambiar? Va a cambiar aquí, bueno, tal vez el núcleo se permanece constante, pero puede que cambien el F sub 0, entonces va a cambiar el área de hormigón necesaria, el área de la sección. Entonces, volver a hacer el chequeo. Sí. En prediseño tenemos que hacer entonces. No en prediseño ya. O sea, ya con el prediseño nosotros establecimos ya esta sección, Ya. ¿no es cierto? Como la inicial. Hicimos los cálculos, no pasó, entonces solamente vuelvo a iterar, vuelvo
después del prediseño, o sea, el prediseño únicamente me da la primera opción y de ahí sí voy con el diseño. Entonces, entro con otra medida, tal vez 40, tal vez 42 centímetros. Ustedes prueben de ancho y ahí vuelvo a hacer el cálculo de todo, ¿no? Yay. Y ahí voy a tener, ya no voy a tener estos mismos 1480 porque ya tengo otra área de sección y ya tampoco me va a dar estos, 1600, me va a variar un poco, ¿no? En el caso real, ya que también cambiaría, pero ustedes no lo van a cambiar, también cambiaría MG y MT, porque al aumentar las dimensiones de la sección estamos aumentando peso. Entonces también va a influir en el peso MG y obviamente ya en la suma total, ¿no? Pero bueno, estos los van a mantener constantes y los demás sí van a cambiar. ¿Listo? Bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy y nos vemos la siguiente semana el lunes. Gracias, Inge. Pero, Ya, hasta luego. Bien, dije.